Hola a todos. Hoy les tengo una receta tradicional pero en versión saludable. Un pan de piloncillo que está de rechupete. No tiene huevo ni lácteos, tampoco lleva trigo y se hace sin horno, pero también pueden hornear. Queda súper suavecito, no se amasa ni tampoco lleva ingredientes costosos. Así que si quieren aprender a preparar esta receta, pues no se vayan porque comenzamos. Lo primero será cocinar el piloncillo. Hay que poner agua en una ollita para que comience a calentarse. Y puesto que este es un pan de piloncillo, pondremos una barrita de piloncillo de cualquier color. En otros países le dicen panela o también chancaca. Los ingredientes que siguen son opcionales. Añadiré 3 clavos de olor. Y canela en polvo al gusto, pueden usar canela en ramitas si lo prefieren. ¿Quién creen que viene a continuación? Mi palita viejita, que me encanta usarla y sigo sin saber por qué, les juro que la agarro en automático. Esta mezcla hay que moverla ocasionalmente y el fuego lo dejamos a medio bajo. Después de un rato se tuvo que haber deshecho el piloncillo y como yo no quiero mi pan tan dulce quitaré unos pedazos, pero les recomiendo que prueben su jarabe y decidan si quitan o ponen más. Ahora dejamos tibiar un poco. Este pan es hecho tradicionalmente con trigo, pero para no usar harinas usaremos hojuelas de avena. Si no comen gluten pueden conseguir avena certificada. Hay que separar media taza del dulce de piloncillo y dejar que tibie un poco, porque si está muy caliente la levadura se puede morir. Vamos a agregar una cucharadita pero súper rasa de levadura seca, incluso un poco menos. Pueden usar también levadura fresca. Y vamos a disolver todos los grumos. Tapamos con un trapito limpio y dejamos reposar por 15 minutos en algún lugar tibio de la casa. Mientras reposa prepararemos el molde. Pueden usar moldes cuadrados o incluso individuales. Yo estoy untando aceite en el fondo porque pondré papel para horno. Realmente ponerlo es opcional. Y voy a aceitar también un poco el papel para no batallar. Ya listo, lo reservamos. Este pan no se amasa, se hace en la licuadora. No piensen que está sucia, acabo de moler semillas y me gusta dejarlos así. Hay que agregar la levadura que teníamos reposando, si observan ya fermentó. Y agregamos también media taza más del almíbar que hicimos. Si sobra un poco está bien, eso se deja de reserva en caso de tener que ajustar más adelante. Agregamos fécula de maíz o de yuca que pueden sustituir por un huevo pequeño. Y aceite vegetal de cualquier tipo. Y las hojuelas de avena que teníamos anteriormente. Ahora vamos a licuar por 1 minuto y medio a velocidad alta. Después de licuar vertemos en el molde, pero si ven que les quedó muy aguada la mezcla, agreguen una cucharada más de hojuelas, o bien si quedó demasiado espesa, ajusten con tantito almíbar. Yo taparé con plástico y con paño limpio porque así me acostumbró mi abuelita. Y vamos a reposar por 40 minutos en algún lugar tibio. Si están en tiempo de frío deberán reposar como 1 hora. Yo reposé por 40 minutos y miren, duplicó su tamaño. Eso debemos conseguir. Ahora este paso es opcional. Pueden poner algún topping si lo prefieren. Yo usaré nueces y al final las presiono levemente para que se incrusten en el pan.
Ahora sí, a cocinar según las indicaciones que les dejaré aquí enseguida escritas. Para poder leerlas, pongan pausa o tomen un pantallazo. Usaré la vaporera, debe de estar precalentada, pero como les escribí pueden usar sartén o también horno. Y como no faltan las críticas, les aclaro que esto no es óxido. Mi vaporera tiene más de 20 años y está bien viejita y se mancha con las verduras que cocino, como el betabel o la zanahoria. Bueno, sigamos mejor con la receta. Si su tapa tira mucha agua del vapor, les recomiendo tapen su pan con papel aluminio o forren la tapa con alguna toalla. Después del tiempo de cocción, vamos a ver cómo está este panecito. Huele bien bonito mi casa. Madre mía, esto tiene un olor delicioso, súper tradicional. Si observan, se poncha del centro. Esto casi siempre pasa con el vapor. Se infla, pero con la misma humedad se vuelve a bajar. Esto no sucede en el horno. Ahora dejarlo tibiar para desmoldar. Les recomiendo poner la tapa chueca para que vaya enfriando de a poco. Bueno, esto ya tibió un poco y hay que desmoldar para que no se sude. Miren este bello color. Huele a casa de abuelita. Despegamos de las orillas, damos unos meneitos y listo. Quitamos el papel con cuidado y ahora sí podemos emplatar. Miren este bello color. Miren qué cosa, no inventen. Esto se ve delicioso, es una versión diferente a la tradicional, pero bien deliciosa, lo prometo. Ahora sí lo dejamos enfriar. Mi pan ya está totalmente frío y es hora de cortar una buena rebanada para verlo por dentro. Está bien suavecito. Miren esta miga. Se me llenó la boca de saliva, no pude seguir hablando. Cómo me daría gusto que estuvieran aquí para poder apreciar este aroma. Lo pincelé con un poco de almíbar que sobró. Se ve bien apetitoso. Vean la miga, está suavecita. Tiene una textura esponjosa muy suave. Tienen que hacer esta receta en casa. Bueno, pues llegó la hora más temida por mí, la hora de la sacrificación. Con su permiso. No inventen. Está bien rico. Ahora lo voy a disfrutar al modo abuelita. Bañado con piloncillo, por eso era bueno dejar un poco de almíbar de reserva. La forma tradicional es hacer orificios y poner en ellos el almíbar. Yo seguiré comiendo mientras ustedes me ven, con su permiso. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado y de verdad la preparen en su casa para que me cuenten si les gustó. No olviden compartir mi video para apoyarme con mis rescates. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse totalmente gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por todo, mi gente. Muchos besitos, Dios los bendice y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.